Soy bastante buena en verlas metódicamente. Tienes que hacerlo en nuestro trabajo. Pero esto me está costando. Recuerdo que recibí una llamada en el medio de la noche. Dijeron que le habían disparado a Teresa. Está cara a cara con su asesino, es decir, hablamos de algunos pasos. Quien lo hubiese hecho tenía mucha ira. No recuerdo otro homicidio en esa área. Y creo que desde que ocurrió no hubo otro homicidio desde entonces. Todos queremos pensar que seremos héroes. Hasta que estás en esa posición, en verdad no sabes lo que harás. Todos se sentían perseguidos. No tenían idea de dónde... Cuando se trata de un homicidio, es fácil sacar conclusiones. El hecho es que, a pesar de lo que se ve en la televisión, la mayoría de las investigaciones de homicidios son bastante directas. Pero en mi extensa carrera como fiscal, no es común ver un caso como el de aquí, en la pequeña Plumville, Pensilvania, donde una invasión mortal a un hogar hizo que la policía se cuestione todos sus instintos y envolvió a una comunidad en acusaciones de conspiración, encubrimiento y venganza. Es difícil encontrar a alguien que no diga algo bueno de Teresa D'Alessio. Ya sea haciendo un picnic o en una noche casual con sus amigas, Teresa irradiaba alegría y siempre era divertida. Es una cualidad que sus amigas nunca olvidarán. Si hoy te preguntara quién era para ti, ¿qué dirías? Era la mejor amiga que alguien podía pedir. Teresa y yo nos conocimos en los 80. La contrataron para trabajar conmigo en Auto Supply. Hacíamos todo juntas. Desayunábamos camino al trabajo. Llegábamos al trabajo, almorzábamos. Mi jefe siempre bromeaba con que porque era necesario que hiciéramos todo las dos. Eran inseparables. Sí. Y muchas personas decían que les recordábamos a Thelma y Luis. Eso era un halago, sí lo aceptábamos. Era a quien acudía. Era mi única amiga en la vida. Todos necesitan un amigo así, una vez en la vida. Luego un día te dijo que conoció a alguien. ¿Quién era? Doug. Doug D'Alessio era apuesto, popular y conocido en el pueblo de 500 personas. La pareja se enamoró en la preparatoria y nunca miró atrás. Teresa estaba lo más feliz posible. Este era su sueño hecho realidad. Siempre quiso tener una familia y tener a alguien. ¿Y era él? Sí, era el indicado. La pareja feliz trajo al mundo a 2 varones, Devin y Dylan. Cuando te imaginas a Teresa con Devin y Dylan, ¿qué ves? Una mamá feliz. Cuidaba a esos niños, los quería muchísimo. Y ellos la adoraban. Querían estar con ella constantemente. ¿Y Doug como padre, cómo era con los niños? Era muy buen padre. Siempre estaba con ellos y hacían muchas actividades juntos. Parecía tenerlo todo. Un esposo, 2 hermosos niños. Este era el cuento de hadas, sí. Pero no todos los cuentos de hadas tienen un final feliz. El 6 de octubre de 2001, todo cambió para la familia D'Alessio. ¿Qué recuerdas de esa noche? Recuerdo que recibí una llamada en el medio de la noche. ¿Quién te llamó? Doug me llamó. Estaba desconsolado. Dijo, es Teresa, le dispararon. Ven aquí. Me despertó y eso parecía el peor sueño que alguien podría tener. Pensaba, quiero despertarme. Esto tiene que ser una pesadilla. Porque, ¿quién le dispararía a Teresa? Me vestí y conduje directamente hacia Plumville. Y Doug dijo, ven a la casa de mi padre, porque, dijo, tengo a Devin en la casa de mi padre, ven aquí. ¿Qué recuerdas cuando entraste? Dijeron que le habían disparado a Teresa. Y
que también le habían disparado a Dylan y que los estaban llevando al hospital. Y mi rol en ese momento fue cuidar a Devin. Y fue una noche difícil. No era claro exactamente qué fue lo que sucedió que provocó que Teresa y su hijo de 18 meses terminaran gravemente heridos y luchando por su vida. Según Doug, llamó a emergencias a la 1:30 de la mañana diciendo que alguien había entrado a su casa y había comenzado a disparar. Bob Bell, fiscal de distrito del condado de Indiana, fue luego convocado a la investigación. ¿Qué recuerdas sobre la información inicial que te comunicaron? Bueno, probablemente lo más impactante fue que no solo hubo un homicidio, sino que también le habían disparado a un bebé durante la comisión del delito. Ese tipo de cosas te impactan cuando las escuchas. ¿Qué te dijeron que ocurrió en esa casa? Bueno, me dijeron que alguien entró por la puerta principal, comenzó a subir las escaleras de la casa hasta el segundo piso. Teresa D'Alessio lo encontró en el descanso del segundo piso y ahí fue donde le dispararon. El atacante entró a la habitación del niño y le disparó en la cama. Y luego se fue de la residencia. El pequeño Dylan. ¿Dónde estaba cuando la policía lo encontró? Cuando los policías llegaron, vieron al bebé tirado en el piso, contra la puerta. No se movía, no hacía ningún sonido. Pensaron lo peor cuando vieron tanta sangre alrededor del bebé. El policía se acercó para intentar ver si el bebé tenía pulso, y cuando tocó al bebé, el bebé gritó. Y el hombre dijo que ese grito nunca iba a olvidarlo. Puedo imaginarlo. Las heridas de Dylan, ¿cómo eran? Bastante severas. Le dispararon en la parte superior del hombro. Su brazo prácticamente estaba caído, por lo que entendí. Pudieron llevarlo al hospital y eventualmente lo llevaron al hospital de niños en Pittsburgh, donde pudieron no solo salvarle la vida, sino también su brazo. Y Teresa estaba malherida. Perdía y recobraba la conciencia. Un policía le preguntó si sabía quién había hecho esto. Ella no contestó, pero negó con la cabeza. Y pedía ayuda. Seguía diciendo, ayúdame. Pero era demasiado tarde. A pesar del trabajo del personal médico, sus heridas fueron fatales. Me desplomé en el piso. Me desplomé porque era increíble. Fue uno de los días más tristes de mi vida. Pensé cuán diferente sería la vida para todos. Desde ese momento, sin ella, no podía imaginarme no tenerla cerca. Y pensaba en sus hijos. No sabía qué iban a hacer sin su madre. ¿Conocías a Teresa quizás mejor que nadie? Completamente, sí. ¿Y se te ocurre a alguien que querría hacerle algo así? No. No tenía sentido. Mientras que los amigos y la familia pedían respuestas, el sargento Bernie Petrovsky de la Policía Estatal de Pensilvania llegó a la escena y rápidamente comenzó a descubrir lo que había sucedido. ¿Qué pensaste inicialmente? Solo que era un crimen muy violento. Quien lo hubiese hecho tenía mucha ira. ¿Algún indicio de robo? ¿Se llevaron algo? No se llevaron nada de la casa. Pareciera que el atacante solo estuvo ahí unos minutos, lo suficiente para subir las escaleras, disparar y parece que se fue. Encontramos un cartucho en el descanso. Sabíamos que el arma elegida era una escopeta. Y esa arma es un arma poderosa cuando se dispara. Sí, a tan poca distancia es un arma muy poderosa. Una escopeta sería un arma rara para cometer un homicidio así. Creo que solo he tenido 2 casos con escopetas en 16 años. Por lo general se utilizan pistolas y son mucho más fáciles de esconder, fáciles de llevar, contra la larga escopeta que se usa para cazar.
Las pruebas dan un panorama incompleto del crimen. La policía espera que su único testigo pueda completarlo. ¿Y qué sucede con Doug, su esposo? ¿Pudo brindar información sobre quién entró a su casa e hizo esto? Nunca vio la persona que disparó, pero declaró que la persona dijo, ¿alguien más quiere un poco de esto? ¿Hombre, mujer? Hombre. ¿Hablaba con algún acento distintivo o algo así? No. Lo único que pudo decirnos fue que cuando el atacante habló, él había escuchado antes su voz, pero no podía identificar de quién era. Pero lo que declaró Doug sobre el crimen dio más preguntas que respuestas. En el momento del crimen, ¿dónde estaba Doug, su esposo? Después de que disparó, se escondió bajo la cama y se quedó ahí hasta que llegó la policía. Pero aquí tenemos a su esposa, a la que le dispararon frente a él, a su bebé, al que le dispararon en la habitación de al lado. ¿En qué estaba pensando? ¿Qué estaba haciendo en ese momento? Un ataque a un hogar en Plumville, Pensilvania, tuvo como víctima a Teresa D'Alessio, de 32 años. Y a su hijo de 18 meses luchando por su vida. El violento crimen provocó conmoción y miedo en la tranquila comunidad. No recuerdo otro homicidio en esa área, y creo que desde que ocurrió no hubo ningún otro homicidio. El esposo de Teresa, Doug, sobrevivió al ataque, pero no está fuera de sospecha de que pudo estar involucrado en el homicidio de su esposa. Viendo los hechos iniciales, que alguien entra por la puerta delantera y Teresa sale, no Doug. Él se esconde bajo la cama, en lugar de intentar salvarla o atrapar al atacante. Sus 2 hijos están en la casa, le disparan a uno. Doug no hace nada. Escuchar sobre un crimen así, solo por los hechos, creo que todos comenzamos a dudar. Definitivamente los investigadores pensaron en eso, sin duda. Lo que también llama la atención es el descubrimiento de que Doug era el beneficiario de una póliza de seguro de vida a nombre de Teresa por la suma de $358,000. Y tienen que considerar la posibilidad de que o es un hombre inocente, aunque tomó decisiones extrañas, o de que esté involucrado. Correcto. El trabajo de un fiscal no comienza en la corte. Comienza en la escena del crimen, donde rastrear los pasos de un asesino puede brindar una perspectiva crucial a una investigación. Bien, esta es la casa de los D'Alessio y esta es la puerta por la que entró el atacante. Había una marca de pisada, como un par de botas de trabajo, como si alguien pateara la puerta. Tengo que pensar que los despertó de inmediato. Este es un pueblo de una carretera y es la madrugada y alguien patea su puerta delantera. El asesino entra y en el silencio de la noche sube las escaleras. Correcto. Obviamente hizo mucho ruido al patear la puerta para abrirla. Creo que a Teresa y a Doug los despertó ese ruido. A esta altura, cuando llega al descanso superior aquí, en el segundo piso, aquí el atacante se encuentra con Teresa. Ella vino a la puerta para ver quién era. El atacante posiblemente estaba muy cerca, donde tú estás ahora. Entonces, están cara a cara. Así es decir, hablamos de algunos pasos. Sí, medio metro, sí. Y se vieron cara a cara. Hubo un disparo. Y solo puedo imaginar el tipo de fuerza que ese disparo tendrá. Disparó tendrá. muy de cerca. El disparo ni siquiera tuvo oportunidad de dispersarse. Salió a toda potencia. ¿Y esta es su cama? Esta es la entrada a la habitación principal. A Teresa le dispararon aquí, en el arco de la puerta. Le dispararon y cayó justo en esta área. Teresa se desploma aquí. Correcto. ¿Dónde está Doug? En ese momento creemos que Doug rodó al lado de la cama y se metió bajo la cama. No era visible para el atacante. ¿Dónde están sus hijos? En su habitación. Luego el asesino caminó por el otro pasillo. El asesino caminó por el pasillo y luego llegó a la habitación.
Abrió la puerta y ahí es cuando disparó por segunda vez en el área de la cama, hiriendo a Dylan en el hombro, en el área del brazo. ¿Cómo sabes eso? ¿Cómo sabes que Dylan estaba en su cama? Bueno, las sábanas estaban empapadas de sangre. Había mucha sangre ahí. Fue una herida muy severa. Después de que le dispararon, Dylan salió de la cama y nos dimos cuenta por el rastro de sangre que salió de la habitación. Siguiendo el rastro de sangre, fue hacia el pasillo. Y Dylan se detuvo aquí en la puerta, donde su madre estaba tirada en el piso muriendo. Se detuvo y miró a su mamá. Sabemos por la sangre que salía de él que estaba mirando a su madre. Y luego, cuando ella no puede ayudarlo, él baja las escaleras. Y luego vemos el rastro de sangre bajando por las escaleras. Pero está abajo solo y su padre está arriba. Así es. El rastro de sangre nos llevó por la escalera. Luego Dylan giró a la izquierda, aquí, en el pasillo principal. Entró a la cocina y sabemos por el rastro de sangre que llegó a esta puerta trasera, donde se desplomó contra la puerta. Aquí lo encontró la policía cuando llegó. ¿Hay una puerta para salir de la casa por aquí? Sí, por aquí se va al parque trasero, correcto. Así que ¿Por qué? no sé qué estaba pensando. Un niño de 18 meses intentaba salir. ¿Qué intentaba hacer? Es difícil saber. La policía estima que no pasaron más de 5 minutos entre el ataque y la llegada de la policía. Un periodo en el que Doug D'Alessio no se movió de su escondite bajo la cama. Soy bastante buena en verlas metódicamente. Tienes que hacerlo en nuestro trabajo. Pero esto me está costando. Un niño de 18 meses herido. Le dispararon. Su padre se queda bajo la cama. El bebé se detiene junto a su madre. Correcto. Que no puede ayudarlo. Baja por las escaleras en el medio de la noche, en la oscuridad, con el asesino en las escaleras. Y baja solo hasta aquí. Y luego cae. En esos minutos está absolutamente solo. Estaba solo. Su padre está arriba. Así es. Es una situación excepcionalmente trágica. Doug y su familia han sido víctimas de un horrible crimen. Pero los investigadores no pueden descartar a Doug como sospechoso. Una vez que los policías se han asegurado de que el hogar es seguro, que el atacante ya no está aquí, Correcto. ¿algo te apuntó a alguien en la búsqueda inicial? Revisamos la casa y era segura. Nos apartamos porque necesitábamos una orden de cateo. Hablemos sobre eso, porque por lo general cuando hay un homicidio, un intento de homicidio, no necesitas una orden de cateo a menos que alguien espere privacidad en la casa, que serían Doug y Devin. Incluso en esos momentos, los policías miran hacia las escaleras. Miramos las escaleras, correcto. ¿Por sí. qué? Si en realidad fue Doug, la escopeta debería estar en algún lugar. Doug no hubiese tenido tiempo para esconderla. Sabíamos que era un dato importante. A menos que alguien lo A menos hubiese que hecho sí, por él. es correcto. ¿Encontraron algún arma? Buscamos por toda la casa. Buscamos en todos lados. Alcantarillas, botes de basura, un arroyo que corría detrás de la casa, la vereda de enfrente. Y no encontramos armas. Y aunque las acciones de Doug son sospechosas para el público general, no lo condenan en una corte real. Todos queremos pensar que seremos héroes y salvaremos a nuestra familia y haremos lo que sea por hacerlo. Hasta que estás en esa posición, en verdad, no sabes lo que harás o cómo reaccionarás. Y es muy difícil juzgar a Doug D'Alessio por lo que hizo esa noche. Todos reaccionan diferente en situaciones estresantes y él sin duda estaba en una de ellas. ¿Qué información te dieron sobre lo que les dijo Doug en esas entrevistas iniciales? Doug estaba ahí diciendo, sé que soy sospechoso. Déjenme ayudarlos con esto. Si limpian mi nombre, quiero que prosigan a intentar encontrar la persona que mató a Teresa. Esa mañana, de hecho, se ofreció a tomar la prueba del polígrafo. Y la pasó. Pero si no era Doug, entonces ¿quién? ¿Y por qué? Doug nos dijo que lo único que escuchó decir al atacante fue, ¿alguien más quiere un poco de esto? Fueron las únicas palabras que dijo. ¿Cómo impactó eso en la comunidad? No saber qué o quién. Sí, y todos
se sentían perseguidos. No tenían idea de dónde había surgido, si había sido un ataque arbitrario. No había respuestas. Estaba muy asustada. Dormía con protección todo el tiempo. Y trababa la puerta. Y controlaba y volvía a controlar todo para estar segura de noche. ¿Y por qué? Porque si le había sucedido a Teresa, sin duda podía sucederme a mí. El miedo a un asesino cualquiera instaló el pánico en Plumville, Pensilvania. En el momento en el que sucedió tenía hijos de la misma edad que ese bebé y sin duda te hace irte a casa y pensar, soy afortunado, siguen aquí a salvo. Como fiscal piensas en eso, tu trabajo es mantener a la comunidad a salvo. Pero procesé homicidios suficientes para saber que los homicidios arbitrarios son pocos. Y la policía no estaba lista para dejar de buscar una conexión entre Doug D'Alessio y el asesino de su esposa, incluyendo la posibilidad de que quizás Doug no era el asesino. Quizás era el objetivo. En 2001, la policía pensaba que Doug D'Alessio estaba involucrado en el homicidio de su esposa Teresa. Pero pasó la prueba del polígrafo y eso parecía probar que no lo estaba. Los investigadores se vieron obligados a considerar otra posibilidad. Si Doug no era el asesino, ¿era el objetivo? Era un comerciante local. ¿Podría haber alterado tanto a alguien como para cometer un crimen tan violento como ese? Doug también había sido demandado recientemente. Una demanda por una casa que vendió, otras relacionadas a negocios, y una tenía un demandante poco común: su propia madre. Los padres de Doug estaban involucrados en probablemente uno de los divorcios más largos del condado de Indiana. Doug había sido incluido en el divorcio como demandado porque algunos de los activos del divorcio de sus padres fueron transferidos a Doug. La madre de Doug terminó demandando a Doug por parte del dinero para meterlo en el divorcio. La sentencia millonaria contra Doug no ha sido pagada, dejando resentimiento en ambos lados de la familia. La investigación aumentaba, considerando la posibilidad de que un miembro de la familia fuera el culpable del caso. ¿La pelea de Doug con su madre en verdad provocó esta matanza? Sin duda, consideramos el hecho de que estuvieran intentando que la madre de Doug no recibiera ese dinero para averiguar exactamente qué sucedía. Investigamos a todos los involucrados y a la familia, a la madre. Había rumores de que alguien había contratado a un asesino a sueldo. Ninguno de esos rumores era real. No encontramos a ninguna persona que fuese de interés. Pero incluso si la madre de Doug tenía motivos para vengarse de su hijo, este caso no sería resuelto solo con un motivo. Los investigadores necesitaban un testigo. Al comenzar la investigación, no pudieron conseguir mucho de los testigos dentro de la casa. En verdad tenías que buscar afuera, es decir, vivían en Main Street, pero no hablamos de una Main Street en el medio de la ciudad. Esta es un área tranquila. Por lo general, en esa zona, a esa hora de la noche, la mayoría de la gente ya está durmiendo. Había muy poco tránsito en el pueblo en ese momento. Revisamos el área esperando encontrar a alguien que hubiese visto algo que pudiera ayudarnos. Luego tuvimos una pista. Teníamos a una persona que había visto algo. Debes ir a buscarla lo más rápido posible. Así es, sí. Hasta aquí te llevó tu pista. Correcto. El Departamento de Bomberos Voluntarios de Plumville. Había algunos bomberos aquí en el edificio esa noche cuando ocurrió el homicidio, y un bombero nos dio una información muy valiosa. ¿Qué dijo? Dijo que entre la 1 y la 1:30 había visto una camioneta pickup blanca. La vieron en 3 momentos diferentes, y fue en la franja horaria en que ocurrió el homicidio.
Una camioneta pick-up blanca. Me imagino que hay muchas aquí. ¿Notaron algo sobre esa que la hizo resaltar? Bueno, creo que fue la hora de la noche. Aquí estamos, a la 1 de la tarde. No hay mucho tránsito aquí. Y esta no era una camioneta pick-up normal. Tenía un portaescalera atrás, como un vehículo de construcción. Alguien que lo usaba para trabajar, por lo que tenía características diferentes que buscamos. Saber de la camioneta es excelente, pero lo que necesitas es a la persona. ¿Te dieron información sobre eso? Solo notaron que el vehículo pasó en 3 ocasiones. Ver un vehículo podía no significar nada, pero el momento y el lugar requerían más investigación. La casa de los D'Alessio, la escena del homicidio, está justo ahí. Puedo caminar hasta ahí en unos 2 minutos. Posiblemente en menos de 1 minuto, sí. Y esta es la carretera por la que vieron pasar la camioneta. Así es, la vieron en un periodo de 90 minutos. Primero notaron que el vehículo salía de Main Street, giraba en esa carretera e iba en esa dirección. Qué afortunado para ti. Para nosotros fue muy afortunado. Estábamos interesados en encontrar ese vehículo. ¿Estaba involucrada esa persona? Quizá era un testigo, quizá vio algo. ¿Condujo cerca de la casa y notó a alguien entrando o saliendo? Ese era el objetivo. Es una pista prometedora, pero encontrar una camioneta pick-up blanca, el color más vendido, sería un desafío. Afortunadamente, los dedicados bomberos no se rendirían. Los bomberos, 3 días después del homicidio, vieron el vehículo en la entrecalle. Lo vieron estacionado en una residencia. Los mismos bomberos en esa casa exactamente. Te dan esta información clave y 3 días después encuentran la camioneta. Sí, encontraron la camioneta. Consiguieron el número de matrícula. Me dijeron, oye, en verdad creemos que este es el vehículo que vimos esa noche. Cuando buscas la matrícula, ¿quién era el dueño? Era de una empresa constructora, pero la conducía un hombre llamado Randy Whitaker. ¿Y quién era Randy Whitaker? Trabajaba para una empresa constructora local. Cuando investigamos, descubrimos que tenía una disputa con Doug D'Alessio. Casi 3 semanas después de que le dispararan a Teresa D'Alessio, surge un nuevo sospechoso de su homicidio. Habían visto la camioneta de Randy Whitaker cerca de la escena del crimen esa noche. Randy Whitaker era un hombre trabajador. Sus compañeros decían que trabajaba mucho, decían que tenía un mal temperamento. Y Randy Whitaker y Doug estaban relacionados. Randy le compró una casa a Doug D'Alessio y tuvo problemas con la casa y presentó una demanda contra los D'Alessio. Y, por lo que pudimos averiguar, se frustró mucho con el progreso de esa demanda. La casa estaba en la carretera del departamento de bomberos y a menos de 1 kilómetro de la casa de los D'Alessio. Aparentemente, poco después de que compró la casa, surgieron muchos problemas de la compra de la casa, que supuestamente no eran problemas. Problemas con las aguas residuales, y eso llevó a la demanda. ¿En qué etapa se encontraba esta demanda en el momento del homicidio? Aparentemente no estaba muy avanzada porque la habían pospuesto muchas veces. Cada vez que la posponían, Randy consideraba que era por una razón tonta. No estaba contento. De hecho, el día antes del homicidio concedieron otro aplazamiento. Escuchando esto, un arreglo de bienes raíces que salió mal puede provocar resentimiento, pero provocar el homicidio de una joven y el intento de homicidio de un niño de 18 meses, parece que algo no está bien. En especial debido a que Teresa D'Alessio no estaba relacionada con la compra de esa casa. No tenía sentido. La policía fue a la casa de Randy Whitaker para hacerle unas preguntas. Básicamente le preguntamos sobre su paradero. ¿Dónde estaba la noche del homicidio? Dijo que salió del trabajo. Fue a un bar local. Esa era su rutina normal de un viernes. Paraba después del trabajo, bebía y por lo general volvía a su casa. Esa noche se fue a su casa aproximadamente las 9 de la noche. ¿Había alguien más en la casa? Su esposa estaba ahí. Dijo que estuvieron despiertos, vieron una película juntos, pero no recordaba horarios. No recordaba específicamente la hora en la que llegó a casa. Entonces te dijo que llegó a casa, que miraron televisión y lo siguiente que recuerda es la mañana. Claro. La policía luego volcó su atención al arma homicida.
Luego le preguntamos a Randy, ¿tienes una escopeta? Sí, tengo una escopeta. ¿Te importaría si la revisamos? Nos la ofreció, la trajo y dijo, aquí está. No sucede a menudo. Sí, por lo general. Un sospechoso entregando su arma. Correcto. Todos pensamos que si esa fuese el arma homicida, sin duda se hubiese deshecho de ella. Lo vincularía al crimen. No era una escopeta básica que llevas para cazar conejos. Esta era una escopeta que no tenía culata, tenía un agarre de pistola. Y la agarrarías así. Con el agarre de pistola la puedes tener al lado, más compacta, no tan larga. Un arma fácil de esconder, pero lo suficientemente poderosa para matar. Nos la ofreció, nos la dio. Dijo, tómenla, mírenla si quieren probarla, no hay problema. Y eso fue precisamente lo que hicimos. Nos la llevamos, la enviamos al laboratorio, pedimos que analicen el cartucho de la escopeta encontrado en la escena con la escopeta que nos dio. Y mientras Balística analizaba el arma, los oficiales rastrearon a testigos que ponían en duda la coartada de Randy. Pudimos rastrear su paradero. Y peculiarmente las personas del bar lo recordaban, sabían quién era él. ¿Qué dijeron de él sobre esa noche? Solo que bebió bastante. Se fue tarde en la noche. De hecho, según testigos, Randy se quedó bien pasada la medianoche visitando un segundo bar. Sabíamos que no estaba siendo honesto con nosotros, que había estado afuera hasta mucho más tarde que lo que afirmó. Podría haberse ido del bar, conducir por Plumville y haber pasado por el hogar de los D'Alessio antes de llegar al hogar de Randy Whittaker. Descubrimos que estaba enojado por el aplazamiento de la audiencia. Esta era la segunda o tercera vez que la habían aplazado. Sin duda mencionó que no le agradaba a Doug D'Alessio y que ansiaba la cita en la corte. Y cuando no sucedió, creo que probablemente lo alteró. ¿Buscaría la hora de la verdad de forma mucho más siniestra? Se acumulaban pruebas circunstanciales contra Randy Whittaker. Los investigadores solo tenían que relacionar su arma con el cartucho de escopeta de la escena del crimen. Muchos creen erróneamente que no se puede relacionar un cartucho de escopeta a una escopeta. ¿Cómo fue que lo lograron? Tomaron la escopeta y probaron dispararla. Y miraron la imprimación del cartucho, el lugar donde el percutor le pega al cartucho en sí. Puede verse liso a simple vista. Cuando lo pones bajo microscopio, se observan grabados, pequeñas astillas, pequeñas marcas, que son muy distintivas de ese percutor mismo. Y esas pequeñas marcas tenían malas noticias para Randy Whittaker. La policía concluyó que el cartucho encontrado en la escena del crimen provenía de la escopeta de Randy Whittaker. Le pedimos a Randy que viniera a la estación. Queríamos que tomara la prueba del polígrafo. Aceptó. Mientras que Randy estaba en la estación, conseguimos una orden de cateo para su residencia y encontramos una caja de cartuchos. Los mismos que se hallaron en el homicidio. Encontramos una hoja de papel A4. Parecía que había buscado en internet cómo pasar la prueba del polígrafo. Obviamente había estudiado cómo intentar engañar el polígrafo. Pero si Randy estaba intentando ser más inteligente que el sistema, no funcionó. Accedió a tomar la prueba del polígrafo. Esa noche no pasó la prueba. Incluso se la hicimos por segunda vez. Falló de nuevo. A esa altura, Randy Whittaker era culpable. Lo arrestamos esa noche por el homicidio de Teresa D'Alessio y por disparar a Dylan. Lo que me desconcierta mucho es que entró y le disparó a Teresa, le disparó al bebé Dylan, pero había otro niño durmiendo en su cama y Doug estaba bajo la cama arriba. ¿Por qué dispararle a dos y dejar a los demás? En mi opinión, creo que probablemente Doug era el objetivo. Y no encontró a Doug. Y la primera persona con la que se enfrentó fue Teresa. Y creo que si Doug hubiese ido a la puerta, hubiese matado a Doug. Y creo que luego quizás buscó a Doug o fue al pasillo, pateó la puerta, vio a alguien y disparó otra vez. Creo que guardó la tercera ronda, posiblemente por si encontraba a Doug, porque dijo, ¿alguien más quiere un poco de esto? Todavía tenía una ronda en la escopeta.
No encontró a Doug y luego se fue. Al principio, no todos en el pueblo estaban convencidos de que fuese el asesino. Escuchar que este hombre está bajo arresto por este brutal crimen. ¿Qué pasa por tu cabeza? La policía me dijo que él era el culpable y que tenían pruebas de que cometió el homicidio. Pero yo pensaba así. ¿Pero cuál fue el motivo? ¿Por qué una transacción de negocios provocaría que alguien cometiera este crimen atroz? ¿Teresa mencionó su nombre alguna vez? Teresa mencionó de vez en cuando que tenían problemas. Éramos muy cercanas y nunca me comunicó eso, nunca me dijo el alcance de esos problemas. ¿Alguna vez la notaste temerosa de alguien? No para mí. Nunca había escuchado de este hombre, nunca había visto a este hombre. Hasta donde sabía, no tenía sentido, pero la policía decía que él era el culpable. A pesar de las pruebas, el fiscal Bob Bell sabe que estará sobrepasado de trabajo, convenciendo al jurado de que un arreglo de bienes raíces que salió mal podría llevar a alguien a cometer un homicidio. Después de años de enemistades, rumores e insinuaciones públicas que rodeaban a la familia D'Alessio, lo más difícil de creer podría ser la verdad. ...7 de enero de 2003... A más de un año de que Teresa D'Alessio fuese asesinada en su hogar en Plumville, Pensilvania, Randy Whitaker fue a juicio por su crimen. Bob, cuando procesaste el caso contra Randy Whitaker por el homicidio de Teresa D'Alessio y el tiroteo de su hijo, Dylan, este no era el tipo de caso que Plumville estaba acostumbrado a ver. ¿Cómo era el ambiente en la sala al comienzo del juicio? Bueno, la sala estaba llena. Por supuesto que muchas personas estaban interesadas en el caso. Muchas personas vinieron a ver qué sucedía. Podía sentir tensión en la sala. Sin duda, los miembros de la familia estaban nerviosos, estaban tensos y quería que se hiciera justicia. Este era el lugar donde ocurría. Estaban ansiosos. Les interesaba todo el caso. ¿Y la presión que tenías tú? Más allá de ser el fiscal del juicio, ¿fuiste elegido como fiscal del distrito? Es correcto. Lo manejé como cualquier caso de homicidio. La preparación es la clave para ese tipo de casos y pasamos muchas horas preparándonos, asegurándonos de que estuviésemos listos para avanzar y poder obtener la condena que necesitábamos. ¿Qué defensa utilizaron en este caso? Obviamente no tienen que hacer nada, nos pueden dejar todo a nosotros, pero aquí eligieron una cierta táctica. ¿Cuál era la defensa? Intentaron culpar a Doug D'Alessio y a su familia. La señorita D'Alessio tenía una póliza de seguro de vida. La defensa intentó afirmar que los D'Alessio necesitaban el dinero y que Doug y los miembros de su familia estaban involucrados para obtener el dinero del seguro. ¿Cómo funcionó eso en el juicio? No creo que el jurado les creyera para nada, porque Doug intentó, después del tiroteo, que cambien de beneficiario y que sean sus hijos. No quería el dinero, quería que sus hijos tengan el dinero. No creo que el jurado haya creído que él mató a su propia esposa por el seguro. Dicen que es el esposo de Teresa, Doug D'Alessio. Pero tú llamaste a Doug D'Alessio como uno de tus testigos durante el juicio. Sí. ¿Cómo estuvo en el estrado? Estaba conmocionado. Lloró algunas veces, por supuesto. Estaba hablando de estar ahí y mirando a su esposa morir frente a él. Fue un momento emotivo para él. Manejó el contrainterrogatorio muy bien porque sabía qué era lo correcto y qué no, y no se acobardaría ante los ataques del abogado defensor. Además de las sólidas pruebas que relacionaban a Randy Whitaker con la escena, Bob Bell impulsó su argumento con una jugada poco ortodoxa. Algo que me sorprendió, que no tenía nada que ver con esta sala, pero sí con este jurado, es que los sacaste de la sala y los llevaste al hogar de los D'Alessio. Así es. Y para mí es interesante porque en Nueva York nunca saqué a los jurados y es poco común hasta donde tengo conocimiento. ¿Por qué tomaste esa decisión en este caso? Podemos subir a testigos al estrado y que hablen de la escena todo el día, pero pensamos que era muy importante mostrarles todo eso para que experimenten en carne propia lo que sucedió esa noche. ¿El acusado estaba ahí? El acusado estaba ahí. Su abogado le dijo que entre y se siente en el sillón del living y que no mire a nadie. Y que tampoco le diga nada a nadie.
Se sentó ahí todo el tiempo. Cuando terminó, hablé con uno de los jurados y me comentaron que cuando vieron al señor Whittaker sentado en ese sillón en el living, completamente impávido, sin hacer ningún gesto emocional, eso les dio la sensación de que quizás era culpable. Eso es muy interesante. Sí, eso porque me fascinó. es algo que en casos así sabemos que los jurados están observando, no solo en la audiencia, sino cómo reaccionamos, cómo son los testigos, están observando nuestro lenguaje corporal y también están mirando al acusado. Sí, y vieron su lenguaje corporal y no les gustó. Después de 3 días de testimonios, el jurado comenzó a deliberar. Como bien sabrás, siempre es el peor momento de la vida de un fiscal. Estás ahí sentado y piensas, ¿qué podría haber hecho diferente? Creo que tengo un buen caso, pero nunca sabes lo que hará un jurado. Y cuando vuelven a la sala con el veredicto, leen el veredicto. Y cuando dicen homicidio premeditado, culpable, vuelves a respirar y dices, sí, lo logramos. Tenías a la familia de Teresa D'Alessio, tenías a Doc D'Alessio en la sala. ¿Cómo reaccionaron cuando escucharon estas palabras? Doc lloró, lo recuerdo llorando. Se acercó, me estrechó la mano, me agradeció, incluso me abrazó. Randy Whittaker fue sentenciado a cadena perpetua sin la posibilidad de libertad condicional. La condena puso fin al miedo que rondaba en la comunidad. Pero para aquellos más cercanos a Teresa, el dolor por la pérdida persistía. Desde que la enterraron, ¿visitaste el cementerio? Lo hago con frecuencia. Teresa y yo almorzábamos juntas casi todos los días, durante muchos años. Y sigo yendo al cementerio y almuerzo o voy con una taza de café y me siento con ella. Y le digo, no sabes lo que está sucediendo. Y la pongo al tanto. Y me encanta pasar el tiempo con ella de esa forma. Nunca tendré otra amiga tan cercana como Teresa. Es irreemplazable.